Esta presentación. conferencia comenzará a Eh, grabarse. Primero saludar a los chicos de la sociedad, a Carla, Renato, Carla y otro conjunto más del grupo de SOCEMI que han publicado una carta al editor bastante interesante sobre cómo seguir cursos virtuales en el contexto de esta pandemia, ¿no? Entonces, una carta de editor publicada en el último número de la revista Lineice y esperamos pues que sigan adelante con sus publicaciones. Lo otro que le comentaba a Carla cuando me invitó a hacer esta conversación fue que era un poco extenso hablar sobre la estructura de proyectos de investigación. Tratar de hablar de todo lo que abarca un proyecto de investigación sería muy extenso, ¿no? Y no quisiera extenderme mucho. Lo otro es que, cuando nosotros vemos la estructura de los proyectos de investigación, es diferente en cada universidad, no es similar. Hay ciertas modificaciones, hay ciertas eh, estructuras, partes del proyecto que difieren de una universidad a otra, ¿no? Algunas son más extensas, otras son más breves, que tienen diferentes formatos de cómo presentar. Entonces, esto puede llevar a la confusión cuando uno quiere hacer un proyecto de tesis y ve que su estructura no es la que un poco se ajusta a lo que ha aprendido en este tipo de cursos o recomendaciones en base a lo que algunos investigadores pueden sugerir, ¿no? Entonces, vamos a centrarnos en lo fundamental, en lo que es la estructura básica de un proyecto de investigación que puede ser utilizado como parte de su proyecto de tesis también, ¿no? Y lo que es importante antes de empezar a hacer una tesis es tener claro cuál es el área, el tema que quieren investigar y también cómo es que ustedes van a plantearse una pregunta sobre este tema, esta área que ustedes quieren identificar y haber identificado claramente un problema que les ha llamado la atención o que les ha sido sugerido y ustedes han tratado ustedes la inquietud por realizar este estudio, ¿no? Y antes de plantearse una pregunta de investigación, ustedes ya imagino conocen esta estructura de Finer para lograr que su pregunta pues puede estar bien centrada en el tema que quieren investigar, ¿no? La factibilidad, el interés, la novedad, la ética de la pregunta y su relevancia, ¿no? Esto debe estar claro para que más adelante su pregunta de investigación no encuentre algunas trabas o pueda tener algunas dificultades, obstáculos en su desarrollo, ¿no? Entonces, esto tiene que estar muy claro para que ustedes ya empiecen a desarrollar su pregunta de investigación. Lo otro que ustedes también deben tener en cuenta es que una pregunta podría ser respuesta de diferente forma, ¿no? Utilizando diversos diseños metodológicos, también utilizando diversos análisis estadísticos, pero tiene que haber una concordancia entre tanto la pregunta, la hipótesis, los objetivos y el diseño metodológico y el análisis estadístico que ustedes van a desarrollar. Una misma pregunta podría ser respondida con un estudio de tipo transversal, con un estudio de casos y controles, o con un estudio de cohortes, ¿no? Hasta con un estudio ecológico podría ser respondida una pregunta de investigación. Entonces, lo que se quiere es que ustedes también, al momento de plantearse una pregunta de investigación, ya más o menos tengan una aproximación a cuál va a ser el diseño de su metodología, ¿no? Y cuál es el análisis estadístico que ustedes van a aplicar para responder esta pregunta. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, tienen que tener ya un marco global de cómo ustedes van a responder una pregunta de investigación. Entonces, probablemente acá nosotros nos vamos a centrar en este primer proceso de la investigación científica, ¿no? En establecer el problema, la hipótesis, el diseño, y ya luego, esto es un ejercicio que ustedes pueden hacerlo mentalmente incluso, ¿no? Y ya luego, una vez que ustedes han estructurado esto y definido cómo van a hacer su recolección de datos y análisis, ya podrían empezar
a ir avanzando en su proyecto de investigación hasta la recolección de datos, hacer un informe final y tratar de presentar sus resultados de la investigación, ¿no? Pero estos 3 primeros pasos es importante, por eso tienen que darle muchas vueltas mentalmente, cuestionarse y asesorarse sobre la pregunta de investigación y ir teniendo un esquema de si este problema que ustedes quieren investigar, ¿no? Podría ser, tener una respuesta en base a sus alcances, conocimientos, tanto de metodología, estadística, y lo otro es que su pregunta también ir animándose a plantear una respuesta, ¿no? En base a la plausibilidad, a la coherencia que esta respuesta pueda tener. Entonces, antes de hablar sobre el problema en sí de un proyecto de investigación, ustedes van a tener que conocer mucho sobre este problema, ¿no? Y el tema en el cual está inmerso este problema. Entonces, ustedes van a tener que hacer una amplia búsqueda bibliográfica, conocer muy bien las teorías que existen sobre el tema que están estudiando, sobre el problema en sí, ¿no? Y hacer una amplia revisión tanto de teorías como de datos estadísticos para también definir y sustentar las variables que ustedes van a medir. Eso es lo otro fundamental que ustedes tienen que conocer al momento de iniciar un proyecto de investigación, ¿no? Tienen que tener claro cuáles van a ser las variables que van a medir en su estudio, ¿no? Entonces, si es factible la medición de esas variables, ¿cómo lo van a medir? ¿Qué instrumentos van a utilizar? Si están dentro de su alcance de ustedes, dentro de sus recursos, el poder medir estas variables, ¿no? Y para eso existe, bueno, una sección dentro del proyecto de investigación que son los antecedentes, ¿no? Los cuales ustedes van a hacer a través de una revisión bibliográfica, ¿no? Van a conocer todo lo que existe sobre el problema y van a tratar de sustentar esta pregunta de investigación. Van a describir lo que han encontrado en otros estudios nacionales e internacionales, ¿no? Y además van a empezar a hacer bueno, tienen una estructura de redacción de esta sección, ¿no? Para un poco ir centrando desde un punto de vista más general a algo más específico que tanto se conoce sobre este tema de investigación, ¿no? Bueno, hay una sugerencia de algunos autores para redactar esta sección de antecedentes, en los cuales ustedes van a presentar, ¿no? Lo que se conoce sobre lo que han mostrado diversos estudios sobre este tipo en esta sección, ¿no? Sobre este tema de investigación. Ahora, lo que se quiere siempre y se valora en un proyecto de investigación es que ésta pueda contribuir con cierta originalidad a mostrar un problema, ¿no? Y ustedes van a tener que identificar muy bien, asesorarse o revisar muy bien la literatura para que este problema de investigación no haya tenido ya una respuesta, ¿no? Lo que se quiere es que, en especial con proyectos de investigación que son parte de tesis, lo que se quiere y va a ser, y esto siempre se va a lograr siempre y cuando ustedes pues, tengan detrás un adecuado asesoramiento. Lo que se quiere es que ustedes logren identificar una brecha en el conocimiento, ¿no? Y que esta brecha pueda ser resuelta con su proyecto de investigación. Entonces, esto a veces es un poco difícil cuando es la primera vez que ustedes hacen una investigación o no están bien asesorados, ¿no? Van a tener que realmente valorar si es que su problema de investigación ya ha sido resuelto, ¿no? Si ya hay mucha investigación que ha tratado de responder a esta pregunta, y ahí van a tener que valorar si es que la evidencia que ustedes suman contribuye o no a responder este problema que ya existe en la comunidad médica o a nivel de algún campo específico, un área de salud, ¿no? Y aquí de nuevo volver a hacer una revisión exhaustiva del tema ayuda, ¿no? Y también asesorarse o buscar personas que tienen cierto conocimiento sobre el mismo para que les ayude a centrar mejor este problema que ustedes quieren desarrollar. Una vez que ustedes han identificado esta brecha, no tienen que también conocer cómo es que van a medir este problema, ¿no? ¿Cuál es la magnitud del problema, ¿no? Tanto en números absolutos o usando mediciones epidemiológicas, en frecuencia, proporciones, conocer muy bien la incidencia del problema, la prevalencia, ¿no? Los factores asociados, los costos,
o cuáles son los efectos negativos en la salud, ¿no? También deben conocer muy bien cuál es la urgencia o gravedad del problema, ¿no? Describir las causas que pueden estar generando el problema y los efectos relacionados a este. Y tienen que identificar también en qué áreas geográficas este problema puede ser más prevalente, ¿no? Tenemos muchos problemas que son más prevalentes en unas zonas que otras, y esto va a tener que estar bien descrito en este antecedente del problema de investigación. Y ya luego entrando a la formulación del problema, ¿no? Que es básicamente la identificación de la pregunta central que va a guiar la investigación, ¿no? Entonces, el enunciado del problema, ¿no? La estructura a través de un enunciado, que básicamente es una pregunta que ustedes se han planteado como problema y que va a tratar de una pregunta que es clara y precisa, y es la que genera el objetivo y la hipótesis, ¿no? La hipótesis debería ser la respuesta a este enunciado de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que para plantearse una pregunta de investigación, ustedes también tienen que pensar si es que esta pregunta va a tener una respuesta basándose en una hipótesis, ¿no? Y si ustedes se plantean una hipótesis, mentalmente también tienen que tener en cuenta que esta hipótesis va a tener que ser sometida a una prueba, en la mayoría de los casos estadística, que va a ayudarnos a confirmar o rechazar esta hipótesis, ¿no? Y todas estas pruebas estadísticas, bueno, hay diversos niveles de estadística que ustedes podrían emplear para responder a esta hipótesis, ¿no? Entonces, van a tener que identificar ya en esta pregunta, ¿sí? Y tiene que estar claramente escrito, tiene que ser claramente identificable en esta pregunta, si ustedes quieren mostrar simplemente, hacer un estudio descriptivo. O sea, con esta pregunta un lector tiene que fácilmente identificar si el diseño de la investigación y identificar el tipo de análisis de la misma, ¿no? Entonces, un lector leyendo, o su asesor, un jurado leyendo la pregunta, ya debería tener una respuesta en base tanto al diseño como al tipo de análisis que ustedes quieren utilizar, ¿no? Si el estudio va a ser simplemente descriptivo, los estudios descriptivos no llevan por sí una hipótesis, ¿no? No llevan un planteamiento o una hipótesis, pero los estudios descriptivos sí deberían tratar de buscar una respuesta en base a una concepción preestablecida, ¿no? Entonces, un estudio descriptivo no busca una asociación entre dos variables, básicamente la descripción de una sola variable, las características, ¿no? Que puede ser la prevalencia o cualquier otro tipo de características que pongan en contexto esta variable, y que es diferente a un estudio analítico en el cual ustedes ya en la pregunta establecen que quieren buscar una asociación o una relación entre dos variables, ¿no? Una variable independiente y otra variable dependiente, ¿no? Entonces, en una pregunta de investigación ya tiene que estar definido cuál es la variable independiente. Uno tiene que desprender de la pregunta cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿no? Y esta pregunta sí necesariamente va a tener que conllevar a una hipótesis para que el autor se plantee cuál va a ser su estrategia al momento de utilizar la estadística y aceptar o rechazar alguna de ellas. Y los objetivos nos van a permitir guiar este estudio, ¿no? Deben estar presentes en todo el desarrollo de la investigación, debiendo ser congruentes, ¿no? Debe haber una congruencia tanto entre el título, el objetivo, la pregunta de investigación y la hipótesis, ¿no? Y que estas puedan ser respondidas, se pueda responder con el diseño y el análisis estético que ustedes van a realizar, ¿no? Tanto en orden como lo menciona acá, tanto en el orden de las variables, ¿no? Entonces, las variables que ustedes la variable, la población, el tiempo en que se va a desarrollar de la investigación tiene que ser claramente descrita tanto en el título, en la pregunta, en la hipótesis y en los objetivos, ¿no? Los objetivos deben ser expresados con claridad, deben ser directos, medibles y que sean medibles para que permitan guiar el proceso de la investigación. Existen dos tipos de objetivos, ¿no? Que van a permitir responder a esta pregunta de investigación, y es el objetivo general y los objetivos específicos.
El objetivo general, básicamente lo que busca es expresar lo que se quiere lograr con el resultado final de la investigación. Se desprende de la pregunta y se debe considerar solo un objetivo general nada más, ¿no? Todo proyecto, toda estructura un protocolo, un proyecto de investigación, tiene como respuesta, tiene solo un objetivo general nada más, ¿no? Y los objetivos específicos, su fin fundamental es que permitan llegar a este objetivo general, ¿no? Los objetivos específicos deberían permitir llegar a medir este objetivo general. Realmente se plantean un máximo de 3 a 4 objetivos específicos, no es necesario hacer muchos objetivos específicos, y lo que se busca es, como les menciono, llegar a medir el objetivo general. Hay diversas recomendaciones de uso de verbos para presentar estos objetivos, ¿no? Tanto si son descriptivos, analíticos, cualitativos, ¿no? Básicamente nuestras recomendaciones son para estudios de tipo cuantitativo, ¿no? Que pueden ser tanto medibles a través de análisis descriptivos como analíticos. Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? De objetivo general y específico. Por ejemplo, y ustedes acá pueden ya un poco inferir el título, la pregunta y la hipótesis de investigación, ¿no? Por ejemplo, si el objetivo general es determinar la asociación entre realizar actividades físicas y calidad de vida en estudiantes de medicina. Entonces, aquí claramente ya está centrada una variable, nosotros podemos identificar que es un estudio de tipo analítico que busca una asociación entre dos variables, ¿no? Una variable independiente, que viene a ser la práctica de actividades físicas, y cómo esta puede influir en una variable dependiente, también llamada outcome o variable de desenlace, que va a ser la calidad de vida en esta población, que son los estudiantes de medicina, ¿no? Y para llegar a este objetivo general, primero debemos conocer o medir la frecuencia de actividad física, ¿no? O la prevalencia de actividad física a través de instrumentos que me permitan llegar a medir esta variable, que en este caso es la variable independiente, ¿no? Primero vemos la variable independiente, luego la variable dependiente, que en este estudio es la calidad de vida, ¿no? Cuáles son los niveles, y para eso también ya tenemos que haber definido cuáles van a ser los instrumentos para hacer este tipo de medición, ¿no? Y otra variable importante en todo estudio de este tipo analítico que busca una asociación entre dos variables principales es también incluir variables intervinientes, ¿no? Y que nos permitan también describir o presentar las características de la población, ¿no? Que pueden ser características sociográficas, ¿no? O algunas condiciones especiales de estos estudiantes de medicina. Cuando yo hago una medición de dos variables y quiero determinar una asociación de una variable independiente con otra dependiente, necesariamente tengo que pensar también en las posibles variables intervinientes, ¿no? Que podrían afectar o estar asociadas a estas variables. Sería un tercer objetivo específico, ¿no? Entonces, claramente acá ya ustedes se podrían formular una hipótesis, ¿no? Y la hipótesis debe ser enunciada como una respuesta tentativa al problema de la investigación, ¿no? Los cuales por su fundamentación teórica tienen grandes posibilidades de ser verdaderas, ¿no? Ustedes ya en base a la teoría que han revisado y que han mostrado en su proyecto, ya tienen ya una posible respuesta a lo que podrían encontrar en su estudio. Las hipótesis responden a los problemas y en este sentido pueden ser de diversos tipos, ¿no? Univariadas, bivariadas, multivariadas y de otro tipo, como hemos mencionado anteriormente. En estudios cuantitativos permite demostrar la relación entre dos variables, una independiente y si está asociada a una variable dependiente, ¿no? Y esto es básicamente usado tanto para estudios cuantitativos o de tipo experimental o analíticos. Una sola pregunta, una misma pregunta de investigación, como lo mencioné, podría ser, pues se podría responder de diversas formas, ¿no? Tanto en un estudio experimental como un estudio analítico, caso control, o un estudio transversal analítico, ¿no? Entonces hay que muy bien, al momento de plantearse una pregunta, también ir conociendo cómo nosotros vamos a responder el planteamiento de hipótesis utilizando diversos diseños o análisis estadísticos. Y básicamente,
se presentan este tipo de enunciados de hipótesis en los cuales se muestra la hipótesis nula, ¿no? En las cuales la hipótesis nula y la hipótesis alterna, en las cuales lo que quiere demostrar siempre el investigador, el estudiante, va a ser la hipótesis alterna, ¿no? Lo que un investigador quiere es aceptar su hipótesis alterna y rechazar la nula, ¿no? Para ver si existe esta tan ansiada asociación estadísticamente significativa entre estas dos variables, ¿no? Entonces, así la hipótesis nula podría plantearse como X, que la variable independiente no está asociada a la variable independiente, o si la hipótesis alterna está relacionada o está asociada con esta variable dependiente. Bueno, vamos a hablar básicamente de estos 4 criterios dentro de la metodología. Existen muchos más, probablemente en diversos proyectos de investigación sea más extenso, pero esto es lo que más o menos me ha solicitado para esta sesión, en los cuales hable sobre el diseño del estudio, el espacio y tiempo, la población y la muestra y algunos criterios de selección, ¿no? Identificar el diseño y estudio es necesario para alcanzar el objetivo de una investigación. Ustedes tienen que conocer muy bien cuáles son las ventajas y limitaciones de cada diseño de estudio, ¿no? Eh, todos los diseños de investigación tienen limitaciones, ¿no? No hay ningún diseño de estudio, de investigación que no los tenga, ¿no? De los más sencillos hasta los más complejos tienen limitaciones, ¿no? Y ustedes van a tener que elegir el mejor tipo o el mejor diseño de estudio que esté de acuerdo a la disponibilidad de sus unidades muestrales, ¿no? De los recursos con los que cuenten, tanto económicos como en tiempo, y la posibilidad de hacer seguimiento a su población de estudio, ¿no? A unidades de muestreo. Y es así que en base al control de la asignación de objetos, ustedes pueden plantearse un diseño de tipo observacional o experimental, ¿no? Según el seguimiento, si este va a ser de tipo transversal o longitudinal, y según la finalidad, según va a ser descriptivo o analítico, ¿no? Y según el inicio del estudio, si va a ser prospectivo o retrospectivo, ¿no? Básicamente, en estudios que se presentan para evaluación de tesis o en concursos de investigación, lo que más existen son los de tipo transversal, ¿no? Estudios longitudinales o de seguimiento, que puedan ser prospectivos, son útiles, pero tienen que tener en cuenta que a veces las limitaciones de tiempo podrían afectar o no completar la investigación, ¿no? Un estudio prospectivo puede mandar un seguimiento de 1, 2 o 3 años, ¿no? Es más factible evaluar si es que podemos responder esta misma pregunta haciendo una revisión retrospectiva a través de de un estudio de tipo casos y controles, ¿no? Y saben ustedes que un estudio de casos y controles parte de primero, de definir una variable dependiente y luego evaluar retrospectivamente la variable independiente, ¿no? Para ver si esta exposición pasada ha afectado o no el desenlace en esta variable dependiente, ¿no? En un estudio de cohortes es al revés, ¿no? En un estudio de cohortes se definen primero los grupos de exposición y se hace un seguimiento en el tiempo para ver el desenlace en esta variable dependiente, ¿no? Entonces, yo he visto pocos estudios en pregrado de investigaciones prospectivas, ¿no? Pocos en realidad, ¿no? Y básicamente una limitación es el seguimiento que puedan realizar, ¿no? En cuánto tiempo ustedes van a poder hacer un seguimiento de un grupo de pacientes, ¿no? Hay también los llamados estudios anidados, en los cuales se van sacando información en estos estudios prospectivos ya grandes. Hay investigadores que tienen estudios prospectivos, van siguiendo un grupo de personas en el tiempo para evaluar cierto efecto o exposición y se pueden ir haciendo mediciones transversales para ir explorando algunas ciertas variables como una especie de estudio secundario, ¿no? Pero tendrían que ustedes conocer muy bien a qué tipo de respuesta busca y qué tipo de variables también se han estado midiendo en este estudio prospectivo, ¿no? Muchas veces lo más factible es hacer estudios transversales, en los cuales se hace una medición en un solo periodo de tiempo, de tanto la variable independiente como la dependiente, ¿no?
estas dos variables son medidas a la vez, ¿no? Por lo tanto, hablar de causalidad en estos tipos de estudios es una de las principales limitaciones, ¿no? No existe una, si bien es cierto, podemos encontrar una asociación entre una variable independiente y una dependiente que tenga cierta explicación plausible y lógica. No siempre vamos a tener, no vamos a asegurar que existe detrás de esta asociación una causabilidad, ¿no? Porque las dos variables han sido medidas en un mismo periodo de tiempo. Para ser más exactivos con esto, deberíamos haber hecho un estudio prospectivo o experimental para tratar de definir que existe una causabilidad, ¿no? Y bueno, los estudios descriptivos son los cuales, como mencioné, en los cuales simplemente se mide una variable, se describe su característica, pero no se busca inferir una asociación o relación entre una variable independiente y otra. Y los experimentales son los cuales ustedes ya saben que el investigador puede manipular la variable independiente, ¿no? Puede manipular la exposición para ver cómo esta manipulación puede tener efecto en la variable dependiente, ¿no? En estudios experimentales en humanos, clásicamente son los ensayos clínicos, ¿no? Que podrían ser también realizados por ustedes con una adecuada asesoría de algún profesional, siempre y cuando se tengan en cuenta todas las consideraciones éticas del estudio, ¿no? Los estudios experimentales necesariamente, o todos los estudios que se presentan para una tesis, como proyecto de un estudio de tesis, deberían ser aprobados por un comité de ética institucional, ¿no? En algunos de ellos van a haber van a ser más rigurosos, van a haber más requisitos, especialmente los experimentales, ¿no? Y esto va a permitir, esto lo que busca es garantizar que la seguridad de las personas que participen en ese tipo de estudios, ¿no? En los cuales puede haber algún tipo de intervención, ¿no? Que pueda vulnerar o la intimidad de las personas o su seguridad física o biológica. Entonces, una vez que ustedes se plantean ya tienen definido su pregunta de investigación, su hipótesis, ¿no? Ya han identificado la variable de estudio, ¿no? Y también ya tienen una aproximación a cómo van a medir estas variables, tanto a través de un diseño como de análisis. Tienen que tener muy claro cuál va a ser la población, ¿no? Tienen que circunscribir muy bien a esta población, identificarla y asegurar que esta población va a permitir que ustedes puedan medir estas variables en un periodo de tiempo ya también delimitado, ¿no? Entonces, esto se define como el conjunto de sujetos, individuos o unidades que tienen la característica común de estudio, ¿no? De la cual se extraerá un número de unidades, una muestra, para analizarla y obtener resultados los cuales serán generalizados a la población, ¿no? Entonces, deben identificar cuál va a ser su unidad de estudio, ¿no? Pueden ser tanto personas o en algunos casos pueden ser no necesariamente personas, sino alguna variable que pueda que no necesariamente sea una persona, pero que pueda hacer estudios, por ejemplo, de tipo bibliométrico, ¿no? O estudios de análisis de datos secundarios, en los cuales ya tienen ustedes una medición preestablecida y van a tratar de utilizar esta unidad para definir una población de estudio, ¿no? Ahora, en esto de la población de estudio, una pregunta frecuente es ¿cuántos debo estudiar, no? Y esto va a depender mucho de justamente esta población y su universo, ¿no? Y también del número de variables que yo voy a incorporar en mi estudio y también de la accesibilidad que voy a tener a esta población, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es obtener, si una población es muy grande, es obtener un tamaño de muestra, ¿no? Y acá viene la otra pregunta, ¿cuánto es el tamaño de esta muestra, ¿no? Va a depender mucho del tamaño de la población y se recomienda calcular este tamaño de la muestra teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error con precisión del 5%, ¿no? Para esto ya hay programas estadísticos que nos permiten calcular ese tamaño de la muestra. Hacer esto es muy sencillo utilizando PyDAG o PenEpi o cualquier programa o software estadístico que permite calcular la muestra conociendo la población y también conociendo la prevalencia de la enfermedad o del evento que yo quiero medir, ¿no? Son datos
importantes que se piden en estos programas, ¿no? Tanto el tamaño de la población y la prevalencia del evento que yo quiero medir, para en base a esta prevalencia yo calcular un tamaño de muestra que pueda ser representativo del universo, ¿no? Eso es fácil medir, sacar la muestra, es bastante sencillo. Lo que sí es complicado es cómo hacer el muestreo, ¿no? ¿Cómo garantizo yo que todas las personas que voy a seleccionar de esta población van a tener las mismas posibilidades de ingresar a mi estudio? Y aquí ya existen diferentes estrategias, ¿no? Si yo voy a utilizar un muestreo, esta podría ser de tipo probabilístico o no probabilístico. La recomendación siempre es que realicen un estudio de tipo probabilístico, ¿no? El mejor tipo de muestreo siempre va a ser el probabilístico al azar, es decir, que todos los individuos de la población van a tener la misma probabilidad de participar o de ingresar a esta muestra, ¿no? Y para eso existen diversas técnicas o estrategias. Pueden usar ustedes un estudio de tipo, un diseño de muestreo de tipo aleatorio simple, sistemático, estratificado, conglomerados, ¿no? Y si no probabilístico, por conveniencia, de tipo de casos consecutivos o bola de nieve, ¿no? Y esto va a depender mucho de cuánto conocen ustedes a su población, ¿no? De cuán extensa es la población que ustedes han seleccionado para su estudio, ¿no? Y esto se puede ir un poco complementando. Un estudio aleatorio simple se puede ir complementando con un estudio estratificado por conglomerado, ¿no? Si yo conozco muy bien a mi población y sé cómo se comporta, podría escoger de la mejor manera algún tipo de estudio probabilístico. Y los criterios de selección e inclusión lo que buscan es identificar a los individuos o las unidades que van a ser relevantes para ser incorporados a este estudio. Aquí y a quienes se van a generalizar los resultados de la investigación, ¿no? Y los criterios de exclusión se va a considerar aquellos sujetos que podrían incluirse en este estudio, pero que al interferir con la calidad de los datos o la interpretación de los resultados, van a tener que necesariamente ser excluidos, ¿no? Ahora, estos dos criterios son mutuamente excluyentes, ¿no? Si yo dentro de mis criterios de inclusión estoy mencionando que voy a incluir a mujeres, ¿no? Se sobreentiende ya que se están excluyendo a los hombres, por lo tanto no deberían describirse como criterios de exclusión, ¿no? Entonces yo debería, en criterio de exclusión, mencionar a qué tipo de mujeres voy a excluir, ¿no? A mujeres gestantes, a mujeres que están bajo el efecto de las drogas, ¿no? O que no hablan español, ¿no? Etcétera, ¿no? Son mutuamente excluyentes, es un error que siempre veo, ¿no? Y yo debería, en base a los criterios, probablemente conociendo a la población, cuáles son estos criterios de exclusión que yo voy a tener presentes, ¿no? Lo otro que hay que tener cuidado con los criterios de exclusión es no incluir variables que podrían limitar mi población de estudio, ¿no? Muchas veces hay investigaciones cuya prevalencia es tan baja, ¿no? Que al momento de hacer estos criterios de inclusión o exclusión, yo podría estar excluyendo muchos participantes que al final van a un poco limitar mi tamaño de la muestra, van a limitar mejor la participación de algunas personas con ciertas características que puedan entrar a mi estudio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de plantear estos criterios de exclusión, hay que conocer también muy bien la prevalencia de esta enfermedad, ¿no? O las características de esta variable dependiente en especial que yo quiero medir y que estos criterios no afecten el tamaño de la muestra. Bueno, y por último, también es importante describir el área o institución donde se realizará el estudio, ¿no? Especificar si va a ser un estudio que se va a realizar en un hospital, ¿no? Describir muy bien la unidad, el servicio, ¿no? El número de camas con las que cuenta este hospital o el número de ingresos que tienen al día, la prevalencia, la incidencia de casos que se ven en este hospital, ¿no? Si es un estudio comunitario en la población, describir también el área geográfica y cuáles son las características de los pobladores. Es muy importante siempre
circunscribir muy bien el área y la población de estudio, ¿no? Tienen que pensar que cuando ustedes hacen un proyecto de investigación, probablemente el área de estudio, el hospital, la comunidad, no puede ser muy fácilmente comprendido por todos, ¿no? Tienen que dar toda la información disponible sobre estas características de población y el área donde viven para cualquier lector en otros países, en otras regiones, pueda conocer muy bien qué características, tanto de ambiente, ¿no? o poblacionales, tienen estas unidades de análisis. Bueno, hasta aquí es mi presentación. Lo que más me gustaría es escuchar si ustedes tuvieran alguna duda al respecto, ¿no? O que hayan encontrado alguna duda al momento de plantearse un proyecto de investigación basándonos tanto en lo que hemos conversado ahora, ¿no? Que es la pregunta, el problema de la investigación, el objetivo, la hipótesis y la población. Entonces, no sé si está por ahí Carla y si ella tiene alguna pregunta que pueda transmitirme del chat o si directamente lo pueden hacer por el micrófono los que están presentes en la reunión, ¿no? Igual, si tienen alguna duda, este es mi correo. Yo estoy siempre dispuesto a escuchar las propuestas de investigación que ustedes tengan, ¿no? Estamos desarrollando con ya varios alumnos algunos proyectos de investigación que esperamos se completen para presentarse en las jornadas o congresos científicos que se vienen. Pero lo importante es que también vayan desarrollando, vayan obteniendo cierta ya experiencia para que ustedes puedan aplicarla en sus proyectos de tesis, ¿no? Que es lo importante, lo que nosotros esperaríamos que puedan ya en este año, que es complicado, pero que estoy seguro que no debe descuidar que ustedes desarrollen, vayan ya involucrándose en un proyecto de investigación, en especial si están en los últimos años, para que puedan sustentarlo y con esto obtener su título. Muy bien, si hay una pregunta, me la comunican. Chicos, ¿les parece si damos 10 minutos para que dejen sus preguntas en el chat? Yo puedo leerlas o pueden activar su micrófono, no hay problema. 10 minutos es mucho, Carla. Si es menos, mejor. Ay, bueno, chicos, entonces, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, le escribe rápido o, bueno, ya damos por concluida la ponencia. Sí, a manera de conclusión final, y lo que siempre vemos en estos concursos de SOCIMEC es que no hay una coherencia entre el título, la pregunta, la hipótesis y los objetivos, ¿no? Lo que a veces vemos es que hay mucha información en el marco teórico, planteamiento del problema, la justificación, introducción, ¿no? Son como 10 páginas y luego son 3, 4 páginas nada más de metodología y nada más, ¿no? Entonces, esto no debe ser tanto así, ¿no? Si bien es cierto, es importante haber hecho una buena revisión bibliográfica del tema. Y lo que vemos siempre es que existe una coherencia entre el título, ¿no? El problema, la hipótesis y el diseño. Y un orden también, ¿no? Y al momento de presentar las variables. Y una misma definición operacional de variables, ¿no? Entonces, este orden al momento de presentar las variables es importante, ¿no? Estas variables, muchas dependen de los descriptores de ciencias de salud, ¿no? Que permiten luego un poco mostrar estas variables a la comunidad científica, médica y puedan ser medibles o claramente identificables por diversos indicadores, ¿no? Entonces hay que centrar muy bien estas variables, ¿no? El orden en el cual se van a presentar y su medición, ¿no? Que haya una coherencia entre esta pregunta y el diseño de investigación que yo voy a utilizar, tanto metodológico como en su análisis estadístico. Doctor, han llegado 2 preguntas.
Sí, Carla, La, dime. prim- la primera es de Yonela. Dice, doctor, buenas tardes, gracias por la ponencia. Si en el proyecto de tesis se aplicara una encuesta como método de recolección y en caso de que ésta sea recién formulada, ¿cuál debe ser el paso a seguir con respecto a que sea aprobado por el Comité de Ética? A ver. Un comité de ética tiene un poco el trabajo de revisar el proyecto y lo principal que va a haber un comité de ética, básicamente hay dos cosas, ¿no? Primero que va a haber por la seguridad de las personas que van a participar en esta investigación, ¿no? Entonces, si se aplica una encuesta, ¿no? Existe un consentimiento informado y firmado, ¿no? Y que las preguntas que van a realizar también permitan el anonimato y la confidencialidad de los que van a participar del estudio, y en especial cuando son preguntas que van a potencialmente vulnerar la intimidad de las personas, ¿no? Tipo de antecedentes o preguntas muy sensibles, no necesariamente deben asegurar el anonimato y confidencialidad de la información. Lo otro es que lo otro que va a haber el comité de ética es que los grupos poblacionales, ¿no? Se van a trabajar con población vulnerable, ¿no? Sean menores de edad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con estas poblaciones menores de edad. Eh, a veces hacen encuestas en universidades y veo que encuestan también a estudiantes que tienen 17 años, 16 años, que ingresan a la universidad. Y esto requiere otro tipo de procedimiento, ¿no? Requiere que el consentimiento informado no sea hacia ellos, sino sea hacia los padres, porque legalmente son los que debían dar la autorización para que estas menores de edad participen, así tengan 17 años de menor de edad, ¿no? Para que participen en la investigación, ¿no? Entonces ahí un poco cambia la estructura del consentimiento informado, ¿no? Y lo otro que busca el Comité de Ética es que, bueno, la investigación tenga un planteamiento metodológico, estadístico, coherente y lógico, ¿no? Que este proceso de incorporar personas a su investigación, así sea aplicando una encuesta sencilla, ¿no? Tenga el mejor manejo metodológico y estadístico, ¿no? No es ético hacer una investigación, ¿no? A un gran número de personas cuando se ve también que el análisis estadístico, metodológico no es el correcto, ¿no? Detrás de los datos que estamos analizando de una población que ha aceptado participar en este estudio, y a veces mucha de esta población no va a conocer los resultados de la investigación, detrás de esto debería existir un sinceramiento también y una ética en el manejo de su datos, ¿no? Entonces, eso es lo que va a evaluar el Comité de Ética, ¿no? Y con respecto a la pregunta que menciona la estudiante, es, esto como lo menciona va a depender mucho del comité de ética, ¿no? Ustedes pueden aplicar muchos tipos de encuestas, hay que también conocer muy bien la encuesta, el instrumento, si voy a utilizar un instrumento para medir un fenómeno especial, ¿no? Cualquiera fenómeno que ustedes quieran medir, si es que este instrumento ya ha sido validado, está en proceso de validación, hay que también tener mucho cuidado porque actualmente hay muchas encuestas cuyo uso no es gratuito, ¿no? Van a depender de una autorización, van a depender de una autorización de quienes han creado esta encuesta, ¿no? Y algunas veces la autorización se puede hacer por escrito y algunas veces van a demandar un pago previo para el uso de esta encuesta por el investigador. Muy bien, Carla, no sé si logré responder a su pregunta de Em, yo creo que sí. por otro Hay lado. otra pregunta, doctor, de Yanela. Dice, gracias, doctor, por la ponencia. ¿Cómo escoger el tipo de diseño de estudio de acuerdo al proyecto? Doctor, disculpe, quería para aportar, yo soy Anela, pero ¿qué pasa si la población es de tercer por ciento por ejemplo, si no es común, si de una enfermedad rara? ¿Cómo escogemos el tipo de diseño? Gracias. Claro, si es una enfermedad rara,
lo que más se aplica son y busco determinar un factor de riesgo, un factor asociado. Los estudios de casos y controles son los más idóneos para esto, ¿no? Tengo un número muy limitado de casos, no busco cuáles son sus controles y veo, evalúo retrospectivamente la exposición, ¿no? Si es muy rara si es muy rara esta enfermedad, ¿no? Y no llego a tener, pues, un número de casos representativo, ¿no? Lo ideal sería hacer una serie de casos, ¿no? Una serie de casos. Ahora, ¿cuándo es una serie de casos para una enfermedad rara? Probablemente cuando son de... No hay un consenso, ¿no? No hay un consenso sobre la serie de casos. Puede ser de 3 a más, ¿no? Yo he visto series publicadas como investigaciones originales con 3 a más casos para hacer un estudio sobre esta enfermedad rara. Pero estos estudios tienen que ser bastante completos, ¿no? Tienen que llegar hasta la histopatología, tiene análisis moleculares, análisis por imágenes, ¿no? Tomografías, etcétera, ¿no? O sea, yo perfectamente puedo hacer un estudio de 3, 4 casos, 5 casos de una enfermedad muy rara, ¿no? Pero tengo que hacer, como le menciono, todo el análisis molecular, fisiopatológico de estos casos, ¿no? Y lo que yo también tengo que ver es que no hayan ya serie de casos reportados, ¿no? O sea, no imagino ahorita un estudio de una tesis para COVID-19 con 4 o 5 pacientes nada más. Está bien, sabemos que hay muchos casos y podrían ser estudiables, pero si esto no va a contribuir, por ejemplo, un estudio de serie de casos de pacientes con COVID, a lo que ya se conoce sobre la fisiopatología de la enfermedad, entonces probablemente no habría mayor aporte, ¿no? Salvo que sea una serie de casos para alguna manifestación clínica o fisiopatológica muy importante o muy aislada o poco estudiada, ¿no? Alguna manifestación neurológica, cardiológica en esta serie de casos, ¿no? Por lo mismo que no hay mucha información publicada y tampoco no hay muchos pacientes, ¿no? Entonces, una descripción de la clínica muy bien hecha de esta pequeña serie de casos con estas complicaciones raras sería útil, ¿no? Si ya tengo un poco más de muestra y quiero hacer un estudio epidemiológico para buscar un factor de riesgo, los estudios de casos y controles también son más útiles para responder esta pregunta, ¿no? Pero tendría que tener, se dice, un mínimo de 30 casos con 30 controles o 60 controles para determinar solo un factor asociado o un factor de riesgo que yo quiero evaluar, ¿no? Entonces, por ahí creo que está tu respuesta, ¿no? Ver si el estudio corresponde a una serie de casos, ¿no? O si corresponde a un estudio de casos y controles, que son los más recomendados para hacer el estudio de enfermedades raras. Bueno, chicos, con eso concluimos la ronda de preguntas y la ponencia del doctor Arroyo. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por la explicación del tema. Y bueno, a continuación les voy a pasar la encuesta que deben desarrollar para otorgarle los puntos